Hola, hoy en Voces, el director técnico Jack Passy. Bienvenido, querido Jack. Gracias por la invitación. Me encanta estar acá y estoy muy contento de poder platicar contigo. Muchas gracias igualmente. Cuéntanos cómo vive un director técnico de fútbol en esta pandemia. Mira, el fútbol ha cambiado a partir de la pandemia, ha cambiado de manera dramática. Es diferente cómo ha cambiado para un entrenador de clubes que para un entrenador de selecciones nacionales, porque un entrenador de clubes finalmente está asentado en un sitio, en una ciudad, en un club. Sus tiempos de viaje son mínimos y los viajes son dentro del propio país. ¿Sí? Entonces, al ser dentro del propio país, las reglas que aplican son las propias del país. Sin embargo, las selecciones nacionales son distintas, porque es país enfrentando a país. Entonces, por ejemplo, nosotros, yo hoy que dirijo la Selección Nacional de República Dominicana, teníamos en octubre nuestra primera parte de la eliminatoria rumbo a Qatar. Enfrentábamos a dos países que eran Dominica y Anguila, dos islas del Caribe, y simple y sencillamente no se pudieron jugar, y tampoco en noviembre. ¿Por qué razón? Porque hay países que los gobiernos no permiten los ingresos porque siguen en cuarentena, porque están en toque de queda, por varias razones más. Hay países que la conectividad aérea ha disminuido de manera terrible, terrible, Juan Carlos. La frecuencia aérea para ciertas islas en el Caribe es muy compleja. Y luego viene el tema de la salud, ¿no? O sea, cuando tú estás en una selección, estás 10 días, 12 días, 15 días, a veces 8 días juntos. Entonces, los protocolos para estar juntos han cambiado de manera drástica, Juan Carlos. O sea, hoy lo que era natural, que era sentarte en un comedor con tus compañeros de equipo de forma normal para comer 30 personas, 20 jugadores, 10 integrantes de cuerpo técnico, donde incluso las mesas las hacías. Fíjate lo que te voy a decir. Las mesas estaban planificadas para que la propia configuración de las mesas permitiera un mayor acercamiento entre jugadores. ¿Sí? Los jugadores en selección nacional vienen de diferentes países, representan al mismo país, pero vienen de diferentes equipos. Entonces, un seleccionador piensa en los más mínimos detalles para que todo el tiempo estén lo más juntos posible. Entonces, hoy, incluso en detalles tan pequeños como cómo sientas a tu equipo a comer, ya cambiaron los protocolos. Es un mundo diferente. Ya lo creo. Hace algunos años escuché, Jack, una entrevista tuya donde comentabas que el fútbol mexicano hacia un corto plazo eh, pintaba muy bien. Me gustó mucho el término que usaste, eh, que pintaban. Yo al día de hoy como pintor no veo que pinten y no sé si pinta bien la situación. Y no me refiero ni siquiera a la pandemia, tampoco a los cambios políticos gubernamentales. ¿Cómo está el fútbol mexicano en este momento? Cuando tú tienes una mala parte extra cancha, tienes una mala parte cancha. O sea, todo lo que puedas hacer en la cancha entre entrenadores y jugadores, porque hay muy buen talento, porque hay muy buena metodología, si al final no tienes una directiva que te pueda estructurar proyectos de largo plazo, no vas a tener un fútbol ganador. ¿Cómo está el fútbol mexicano? Mixto. Cosas muy buenas, cosas que se ven por muy buen camino, pero cosas que parecen sesenteras en esencia, ¿no? O sea, que parece que estás viviendo un fútbol propiamente de hace 50 años, en donde la evolución en cómo se piensan ciertas cosas simplemente no se ha dado. Y muchos de los rezagos que este país tiene, no nada más en el fútbol, sino en su propia sociedad, eh, y usando una palabra muy artística de nueva cuenta, los puedes reflejar y pintar muy bien dentro del microcosmo que es el fútbol, ¿no? Entonces, de repente, tú dices, encuentro en la sociedad esto y encuentro en la sociedad esto, y son puntos que te preocupan, que dices, ¿sabes que no avanzamos como sociedad? También los encuentras dentro del núcleo del fútbol. Entonces, futbolísticamente, Juan Carlos, bien, es un fútbol que tiene buenos jugadores, es un fútbol que ha avanzado, pero no termina de consolidar resultados en el plano más alto porque las estructuras propias no logran ese nivel de profesionalización. En el 70, Pierpaolo Pasolini, el cineasta italiano, se refirió a Brasil como poesía, a Italia como prosa
¿Cómo definirías a México hoy en esos términos? El realismo mágico sería la mejor manera de describírtelo, una novela de realismo mágico, ¿no? Pienso que estoy, de repente ves aspectos que te hacen creer que estás en la realidad, pero luego ves aspectos que son mágicos y que parece que es la irrealidad y más tendiente a lo negativo en ese sentido, ¿no? Encuentro muchos paralelos de escucharte, Jack. Obviamente, así como dices, no puedes desvincular el fútbol de la misma sociedad y de la misma cultura, pues encuentro los mismos paralelos en cuanto al arte. Eh, Celebro que hables de un término que es el profesionalismo, el profesionalizar el fútbol. Hay una frase que se dice mucho en el medio que es, en el fútbol todo está inventado, ¿sí? No te compliques tanto la vida. Pero la verdad es que hay un mundo muy distinto, que tiene que ver con la profesionalización de este deporte, en donde este deporte, como muchos otros, ha entrado a un mundo donde la educación, los especialistas, la tecnología, el big data, son aspectos que tienen un peso muy importante para el resultado. Yo alguna vez en una entrevista dije que el fútbol es la industria de generar sonrisas, la industria de la felicidad, ¿no? Sí es la industria propiamente del deporte, pero es una industria que mueve a billones, me atrevo a decir miles de millones de personas a los que hace feliz. Te platico una historia muy rápidamente. Yo un día jugaba contra San Vicente. San Vicente es una isla en la parte sureste de lo que se llaman las Leeward Islands en el Caribe. Y él llegó a San Vicente, Juan Carlos, y lo que encuentro es un ambiente gris, complicado, triste. Yo veía y decía, qué depresión la que se está viviendo acá, la gente sin rumbo, sin salida, sin turismo. Y me subo al taxi y le digo al taxi, oye, le digo en inglés, le digo, ¿sabes qué? Honestamente, siento un poco deprimido al país, a la gente. Y me contesta, para nada. Me dice, al revés, mañana es el día más feliz del año. Le digo, ¿por qué? Me dice, porque juega nuestra selección. Pero más allá de ese romanticismo alrededor de estas historias, hay un mundo que te hace ganar en el fútbol, que es la profesionalización. Puede tener su lado romántico, su lado artístico, pero hoy día yo soy un firme creyente que ese lado, sin todo este estudio atrás, sin toda esta profesionalización, carece de cualquier sentido. Completamente. Si hablamos de arte, del medio del arte, el mercado del arte, la industria del arte ha hecho que se pierda mucho de lo que es arte. Poco o nada tiene que ver ya con arte. Pasa lo mismo en el fútbol con esta industria de la que hablas. Se ha perdido el fútbol. No lo creo porque todavía hay centenares de lugares en el mundo, quizás miles de lugares en el mundo, donde su esencia sigue siendo la misma esencia que en el año 1960 o 1950. Entonces, habrá ciertos aspectos del fútbol profesional que ya han sido materialmente tomados de una manera brusca, pero luego hay un mundo del 98% alrededor del fútbol que son los billones literalmente, que solamente juegan su fin de semana por jugar con sus amigos y por jugar para ganar el partido amateur. Entonces, claro, hay que sensibilizarte que por un lado están el Real Madrid, el Barcelona, las selecciones nacionales, los equipos al que tú le vas en cualquier liga, pero por el otro lado hay todo un mundo de personas que se siente muy satisfecho con un balón, 4 o 5 personas o 22 personas, si es un poquito más sofisticado, y en donde las porterías o son porterías que se compran en cualquier tienda, o son porterías que se hacen con 2 suéteres o 2 zapatos. Ni son todos los que están, ni están todos los que son. Insisto, en el medio del arte, mucho lo que vemos dentro del mainstream llamado, eh, es un coto, un grupo de poder que maneja y controla ese mismo medio. Supongo que es lo mismo en el fútbol. Obviamente tienes a la FIFA, que es el ente controlador más importante que tiene el fútbol, luego tienes las confederaciones, luego las federaciones y luego los dueños de equipo. Una estructura compleja la del fútbol, ¿no? Es una estructura en donde ciertamente hay núcleos que toman decisiones muy importantes, que son estructuras que difícilmente van a cambiar. Siempre el mortal ha podido aportar algunos aspectos al fútbol desde las reglas, desde nuevas ideas, desde nuevas cuestiones, innovaciones que han trascendido en el mundo del fútbol, ¿no? El mortal tiene su espacio. Claro que esto, cuando hablas de la macroestructura, sigue siendo de los inmortales.
El fútbol es una competencia, jugar bien o ganar. Pienso que es un falso debate, porque pienso que ganar implica jugar bien. Puede ser que alguien diga, jugar bien es tener el balón, tener posesión, hacer un juego vistoso, pero para mí, en mi propia definición, jugar bien, te voy a decir cómo lo defino yo, es tener la capacidad de que el plan de juego que se estructuró para un partido determinado se ha ejecutado a la perfección. Ahora, hay un mundo romántico dentro del fútbol que habla de que jugar bien tiene que ser el Fútbol Club Barcelona o el Ajax o Holanda, donde todo el mundo tiene consistentes toques de balones, donde hay posesiones de 70%, donde divierte mucho a la gente. Para mí eso no es jugar bien, para mí eso es jugar un prototipo de fútbol que atrae a un núcleo de gente, pero yo pienso que a mediano plazo las identificaciones que se dan entre el aficionado y el equipo, ¿sí? Termina siendo porque el aficionado quiere identificarse con un fútbol que gana. El fútbol capta la mitad de la población mundial o quizá más. Ante tanta tensión no cabe una responsabilidad en torno a lo que se juega ahí. Sí, cómo no. Y más, déjame decirte algo, yo he estado en los dos mundos, ¿no? En el mundo donde cargas una camisa, que es la camisa del equipo, y el mundo donde cargas la bandera. Parece, parece, parece que es el mismo mundo, pero no es. La camisa del equipo tiene un peso, pero no es el mismo peso que la responsabilidad de cuando dices, hoy soy República Dominicana. Y lo que se comunica desde cada partido ante tantos espectadores, todos estos valores de ganar, jugar bien, talento, éxito, ¿se practican? ¿Se comunican? ¿O simplemente es ganar por No, no. Hay valores adjuntos al triunfo y mucho tiene que ver con el perfil de esfuerzo, mucho tiene que ver con el perfil de lucha, en lo resiliente que puedes ser, en tu capacidad de levantarte ante circunstancias complejas, en tu capacidad de saber que cuando ya llegaste hasta arriba tienes que mantenerte hasta arriba. Ganar no es un valor por sí mismo, o sea, tú tratas de crear culturas ganadoras. Lo triunfador que es un equipo tiene que ver con los gestos y los valores que se transmiten en cada entrenamiento. La identidad aficionado-equipo se da única y exclusivamente cuando el aficionado encuentra en el equipo rasgos con los que se siente identificado. el ser un negocio tan redituable, tan importante, donde existe una industria, donde existe incluso la multipropiedad, no se tuercen todos esos principios. Fíjate que yo llevo metido en el fútbol como entrenador 27, 28 años, desde la preparatoria, de forma más amateur, de forma más orgánica, y luego sacando mis licencias de entrenador, y luego traje el Instituto Cruyff a México, dirigiendo equipos, dirigiendo selecciones nacionales, como consultor. ¿Me creerás si te digo que yo he encontrado que sí puede haber uno, dos, tres, cuatro detalles que digas, hay conflicto de interés, hay algo que no me termina de resonar dentro de mí, pero yo la veo en general como una industria limpia. Si yo tuviera más críticas hacia la industria en México, no irían por la legitimidad de deseos de quien maneja la industria, sino por la incapacidad de profesionalizarse en aspectos de la industria. Me gusta ese filtro, Jack. Por ahí circula alguna información que menciona que Jack Bassi en República Dominicana hará lo posible por descalificar a México en la ronda mundialista. No. Mira, México no tiene nada que ver conmigo en este momento. Jack Pasi lo que hará es buscar llevar a la República Dominicana al octagonal final donde México ya está posicionado, ¿sí?
Primero la vida es de ir alcanzando objetivos chicos, poco a poco, poco a poco. Shaq Passy está en su segunda selección nacional. Sí, ¿Cuándo lo veremos dirigiendo en México? buena pregunta, no sé, Juan Carlos. Sabes que mira, ya dirigí en México hace muchos años. Debuté como profesional en el fútbol mexicano. Tuve una etapa corta pero buena en Dorados de Sinaloa. Es la realidad que ahí debuté, no puedo negar mi origen. Fue una buena época, quedé con un buen número de puntos. Luego hice un proyecto en Ecuador, luego San Kitts y Nevis, ahora República Dominicana. No sé si, no sé si la respuesta es la respuesta que va a ser más atractiva para quien me escuche. Pues estoy contento dirigiendo fuera. ¿Y de qué depende que llegues a dirigir en México? Ofertas no me han faltado. Es decir, he tenido ofertas, he tenido opciones, he tenido alternativas desde que dirigí Dorados hace ya 14 años. En mi valoración, yo sigo viendo que tengo más identificación con cómo se llevan a cabo proyectos fuera de México. ¿Sí? Hoy sigo viendo que los proyectos en México son proyectos cortoplacistas, proyectos donde se le tiene hasta un grado de desconfianza al técnico. Juan Carlos, a mí me gusta cuando yo llego a un equipo tomar control de todo y apostarle cada detalle a que esto funcione, desde hablar con el médico, con el utilero, con el fisioterapeuta, cómo tenemos el pasto en la cancha, es decir, un estilo más de manager, como se usa en Inglaterra. El técnico se ve muy pasajero en el fútbol mexicano y no comparto eso. Esa es la realidad. Me gustan los proyectos donde trascendemos. Fíjate que hoy en República Dominicana, llevo un año al frente de República Dominicana, no hemos podido hacer nada en partidos oficiales, nada, porque pues, la situación de la pandemia es complicada, pero yo pienso que ya estaríamos rayando en República Dominicana el tiempo límite para los técnicos mexicanos en proyectos en México y no tengo identificación con ese tipo de situaciones. México necesita una verdadera transformación y por lo que te escucho, evidentemente, eh, el fútbol también, desde lo que viene de mí, el arte también, y habrá que hacer lo posible. No puedes cesar en la lucha de transformación. A veces parece que vas contra estructuras muy arraigadas, pero mira, yo siento que yo he podido desde mi trinchera aquí en México, por ejemplo, capacitando entrenadores, capacitando directivos, contribuir a la profesionalización de este medio en mucho. Sí hay cosas que me llaman más, ¿no? O sea, proyectos de más largo plazo, más transformadores. Pues yo realmente deseo seguir viendo a Jacques Passy en las canchas, en la cancha, y generando profesionalismo, transformación, ideales y valores. Yo quiero terminar con esto, quiero terminar con decir que en términos generales la pandemia ha afectado a propios y extraños, a todos, pero que desde mi punto de vista lo más sano es no tener todos los días añoranza por el pasado, sino aprender que el futuro puede ser tan bueno como el pasado o mejor. Yo creo que se invierte demasiado tiempo en añorar la vida que teníamos hace 9 meses, hace 10 meses. Completamente. Ahora que decías de pandemias, pues sí, evidentemente es una más y es la que nos tocó vivir. Shakespeare vivió una pandemia. Shakespeare desdeñaba el fútbol. Kipling, más adelante, pues le tocó la guerra y cantidad de desventuras. También desdeñaba el fútbol. Bueno, y el mismo Borges, ¿no? Ya se quejaba de la difusión tan amplia que le daban al, al deporte del fútbol. Que el fútbol sea una cancha de posible transformación.